facebook.com/En Su Punto. Hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Y bueno, pues ya está hora. Les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Bien, vamos a iniciar esta noche, pues como siempre, orando ahí donde están. Vamos a decirle, Padre amado, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús HaMashiach. Papito Santo, en esta noche agradecidos contigo, Señor, por este nuevo día que tú nos das, por todas las cosas, Señor, que en este tiempo tú nos permites hacer. Agradecidos, Padre Santo, por todo lo que tú estás haciendo con nosotros en nuestras vidas, Padre amado. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, Señor, que esta noche podamos hablar de lo que a ti te agrada, papá, de lo que tú estás, Señor, poniendo en cada una de nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada una de las personas, Señor, que está con nosotros, a cada una de las personas, Señor, que está en este lugar. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Gracias, papito amado, por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar contigo. Gracias, Señor, por ese tiempo que tú nos permites hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada persona que esté escuchando. No permita, Señor, que ninguno de nosotros se quede dormido, papá, o que no pueda escuchar, o que tenga interferencia, Señor, sino que esta noche ábrenos los oídos para poder escuchar tu voz, y atamos a todo demonio inmundo, toda oposición demoníaca, todo pensamiento ajeno a la reunión. En el nombre de Jesús se va al abismo, y traemos ahora mismo en el nombre de Jesús a todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, y en el nombre de Jesús HaMashiach te decimos amén, amén y amén. Y bueno, pues ya en esta noche iniciamos la reunión, pues diciéndoles a todos ustedes que Dios les bendiga. Y bien, vamos a iniciar pues esta noche, pues recordando lo que el día de ayer habíamos visto. El día de ayer pues hemos visto cosas muy interesantes en la palabra del Eterno, pues y esta noche todavía vamos a estar hablando aún más de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, recordando pues sí que pues estamos en un tiempo nuevo, pues es una temporada diferente. Esto significa que pues vamos a estar pues viendo las cosas detenidamente, porque ayer hablábamos por ejemplo de cosas que pasaban pues en el cuarto mes, que por ejemplo todo el pueblo de Israel había hecho, pues había hecho un becerro de oro, y pues definitivamente después de que se había hecho un becerro de oro, lo que había pasado pues es que empezaban a adorar cosas que no le agradaban al Eterno. Así que pues vamos a ir viendo que ellos pensaban que estaban adorando a Dios, pero en realidad lo que ellos estaban haciendo era básicamente pues adorar a un becerro de oro que pues no tenía nada que ver con Dios. Sin embargo, pues hasta ahora podemos ver que muchas veces nosotros lo que nosotros hacemos es básicamente eso. Empezamos pues a hacer las cosas como a nosotros nos agrada, y olvidamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que entendiendo todo esto, pues vamos a ir viendo la palabra de Dios, y vamos a entender que Dios tiene pues muchas, pero muchas cosas para cada uno de nosotros, que quiere pues de verdad que nosotros aprendamos a oírle y no nos desviemos como el caso de los de Israel. Pero esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, muchas bendiciones. Shabbat Shalom a todos, comenzando nuevamente un día de reposo, un día más con la presencia del Eterno, un día especial para compartir con Él, para entregarle todo nuestro ser, todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. De verdad, pongamos todo en nuestro corazón para servirle a Él, para no tener distracciones, para no tener pensamientos que a Él no le agradan, sino permitamos que Él mismo ponga sus propios pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. No hagamos las cosas a nuestra manera, como habíamos dicho el día de ayer. No pensemos que nosotros podemos buscarle a Dios por nuestros propios métodos, o que podemos adorarle a Él de acuerdo a nuestro propio razonamiento o a nuestro propio corazón, sino entendamos que Él quiere que le adoremos, Él quiere que le sirvamos, pero no como a nosotros nos gusta, no como a nosotros nos parece, sino como Él lo ha establecido, haciendo las cosas que a Él le agradan. Y entendamos, como lo que habíamos dicho también ayer, que es muy importante que cuidemos esto de hacer su voluntad del Eterno, de la voluntad del Eterno, de que cuidemos
el estar pendientes de lo que a Él le agrada, de no dejarnos llevar por nuestro corazón ni por nuestras emociones, ni nuestros sentimientos, ni nada de esas cosas, porque sabemos muy bien que el precio que el pueblo de Israel había pagado por esto, la consecuencia que había traído justamente este gravísimo error, era que casi les cuesta la presencia de Dios, más allá de las plagas y los problemas que hayan tenido, casi les cuesta la presencia de Dios, porque Dios mismo les dice al final, como lo habíamos leído, que un ángel iba a ir delante de ellos, que iba a mandar a alguien para que los guarde, para que los proteja, para que les ayude a entrar a la tierra que les había prometido, pero que su presencia no iba a ir con el pueblo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Tal vez ahora estamos viviendo una vida tranquila, tal vez seguimos teniendo la provisión suficiente, la provisión material, tal vez no hay nada de qué preocuparnos, no hay problemas graves, no hay muchas cosas que puedan inquietarnos, pero eso no quiere decir que la presencia de Dios esté con nosotros, y es algo que nosotros debemos cuidar celosamente, no perder la presencia del Eterno. Es lo más importante que nosotros tenemos, lo que más necesitamos, más allá de cualquier cosa. No son tan importantes las cosas que podemos adquirir, las cosas que podamos recibir, incluso las bendiciones que Dios mismo nos pueda dar. No ese es el punto, no ese es el objetivo que nosotros estamos siguiendo, sino lo que queremos nosotros es agradar el corazón del Eterno, es estar a su lado como Él lo ha planeado, como Él lo ha diseñado desde un principio, y eso es a lo que nosotros debemos llegar, poder estar en su presencia, poder estar con Él todos los días de la eternidad, desde ahora, no esperar a que llegue ese tiempo y desde allí tratar de comenzar una relación, sino desde ahora, ahora que lo conocemos, ahora que Él nos está dando la oportunidad, pues comencemos a hacer las cosas desde ahora, comencemos a buscarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, pero con todo nuestro corazón, y busquemos en todo momento agradarle, que no haya nada de nosotros que no quiera servirle al Eterno, que no quiera alabarle, que no quiera entregarse por completo, y eso debemos hacerlo a cada instante, a cada día, a cada segundo, en cada pensamiento, en cada cosa que hagamos, y practiquemos esto de tener una comunión con el Eterno, de tener una relación, de vivir de acuerdo a sus mandamientos, a sus preceptos. Eso es lo que a Él le agrada y eso es lo que nosotros debemos hacer. De verdad, pues eso es lo que nosotros en este tiempo debemos de hacer, y pues revisando bien todo lo que la palabra del Eterno nos dice en este tiempo, pues nosotros debemos estar pues alineados más que nunca en este tiempo a las cosas del Eterno, porque podemos ver de verdad con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, que pues de verdad son tiempos que deberemos agradarles a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente, con todo, porque pues vemos que hay tiempos y temporadas pues específicas para todo. Y creo que más que nunca, este es un tiempo para buscar a Dios como nunca antes, porque pues vemos de verdad que es necesario que nosotros nos alineemos, y parte de eso es pues no pensar que nosotros a nuestra manera podemos hacerlo. Muchas veces hemos pensado que nosotros podíamos hacerlo a nuestra manera, pero pues cuando empezamos a ver la palabra del Eterno podemos ver que pues no debe ser a nuestra manera, sino a la manera del Eterno. Entonces, pues vamos a seguir hablando de todas estas cosas el día de hoy. Pero pues el día de hoy vamos a ir hablando acerca de muchas cosas. Hay cosas que pues podemos ver en la palabra del Eterno que son muy, muy hermosas. A veces empezamos pues a ver muchas cosas que necesitamos saber en este tiempo, y pues la palabra de Dios nos ilumina, nos enseña a hacer muchas, muchas cosas, y en todo este tiempo pues nos está exhortando, nos está llamando a volver pues hacia Dios. Y pues hay una historia muy interesante en la Biblia, en la que podemos ver pues una historia de alguien que pues de verdad por mucho tiempo andaba pues ciego, y pues como que andaba muy cerca del camino, y pues deben imaginarse ustedes de quién estamos hablando. Está pues esta historia en el Nuevo Pacto, y nos vamos a ir a Marcos 10:46, que dice lo siguiente: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa,
se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y pues esta es una historia preciosísima de la que podemos aprender mucho, y en esta noche pues vamos a hablar acerca de esto que nos dice pues la palabra del Eterno. Pues vayamos empezando desde el principio. Pues fíjense que pues estaba Yeshua con sus discípulos y una gran multitud, pero pues había un hombre ciego que era hijo de Timeo y estaba sentado junto al camino. Cuando nosotros vemos pues que este hombre estaba junto al camino, pues necesariamente tenemos que entender algo. Puede que a veces nosotros estemos muy cerca, como que casi igual, pero ese casi lo hace totalmente diferentes. Y pues lo tremendo de esto es que si alguien puede entender pues que es una recta paralela, más o menos así como lo que es un tren, ¿no? Los rieles del tren más bien, pues podemos ver que los rieles del tren siempre son paralelos, es decir, entre ellos siempre hay la misma distancia, pero pues andan juntitas, sí, muy juntas, sí, pero nunca, nunca se unen. Entonces podemos ver pues que es un peligro caminar junto a Yeshua, básicamente porque Él es el camino, y no caminar en el camino. Y aquí vemos una historia tan tremenda que deja de estar junto al camino para estar verdaderamente en el camino. Qué tremendo, ¿verdad? De verdad es algo muy interesante, algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Podemos caminar toda nuestra vida a un lado del camino, estando eh, prácticamente trazando nuestro propio sendero, pero nunca estar en el camino. Y eso es tal vez lo que muchas veces nos ha pasado. Hemos estado haciendo las cosas como a nosotros nos parecía, como a nosotros lo creíamos, y pues no es lo mismo. No se trata de hacer las cosas a nuestra manera. Esto tiene mucho que ver con lo que habíamos dicho el día de ayer. No se trata de que nosotros llevemos el camino, de que nosotros dirijamos la senda por donde nosotros queremos ir, sino entender que Yeshua mismo nos quiere llevar por ese camino, por Él mismo que es el camino. Nosotros necesitamos andar precisamente por ese camino. Tal vez a nosotros nos podría parecer algo que no es muy difícil, como el hecho de seguir un camino, pues al final solo hay que ir por donde está marcado, pero no se trata de eso. Si nosotros estamos siguiendo, estamos tratando de buscar una dirección que no conocemos, una dirección o un lugar tal vez al que por primera vez nosotros estamos tratando de ir, pues si es que alguien ha estado en esa situación, es a veces bastante complicado. Incluso con la ayuda de un GPS a veces no es tan fácil dar con ese lugar. Y es importante que entendamos, no se trata de que nosotros tratemos de llegar a ese lugar que nosotros tal vez nos estamos imaginando, tratar de conseguir las cosas que nosotros pensamos, porque nosotros nos lo imaginamos, o todo lo tenemos basado en un ambiente muy, muy terrenal, muy, muy humano, y no nos damos cuenta cuán grandes son los pensamientos del Eterno, eh, cuán altos son los pensamientos que tiene el Eterno. Y eso es lo que nosotros debemos recordar en este tiempo. Debemos entender lo que representa, lo que significa seguir el camino del Eterno, cuán importante es que Él mismo nos guíe, que Él mismo nos lleve por ese camino que Él ha trazado, que Él ha hecho, porque nosotros podemos pensar que es por un lado, que es por aquí, que es por allá, pero no se trata de que nosotros tratemos de encontrar así como por casualidad algún lugar, sino que de verdad vayamos por el camino correcto, vayamos por ese camino por donde el Eterno nos quiere llevar, por ese camino que Él conoce, por ese camino que Él mismo ha diseñado. Y esto solo lo podemos hacer estando de acuerdo a su voluntad, siguiendo sus pasos, haciendo las cosas que Yeshua ha hecho, viviendo de acuerdo a la manera que Él ha vivido. Es importante entender que podemos pasar toda una vida tratando de ir cerca del camino, tratando de encontrar esa dirección, tratando de pasar por ese lugar, o tratando de llegar al lugar que el Eterno nos quiere llevar. Pero si no lo hacemos por el camino correcto, si no lo hacemos por el lugar correcto, al final podríamos terminar en otro lado. Yo me acuerdo muy bien, hace un año más o menos, estaba buscando una cancha de fútbol a la que tenía que ir, y según el mapa que yo tenía, el mapa que estaba revisando, había un camino que pasaba justo al lado de la riel. Y entonces, como vi que era el camino más recto, entonces lo que hice yo era tratar de llegar a la riel y empezar a ir recto para llegar a esa cancha. Pero a medida que empecé a ir por ese camino, al final terminé al otro lado del río, porque justamente la cancha estaba a la izquierda del río y yo había terminado a la derecha del río.
Y el problema de eso es que en lugar de llegar a la cancha a tiempo, porque tenía un partido, pues he terminado llegando más o menos media hora tarde porque he tenido que volver nuevamente y seguir por el lugar que me habían indicado. No había tomado la calle correcta, simplemente porque yo me había dejado llevar por lo que a mí me parecía más fácil. Como había visto que la Riel era una buena referencia, entonces decidí ir lo más cerca a la Riel posible. Pero ese es el problema de seguir nuestras propias direcciones, nuestras propias indicaciones, incluso nuestra propia lógica. Por más buena que parezca la idea, por más directo que parezca el camino, nos vamos a equivocar si es que no seguimos las direcciones que nos da el Eterno. Definitivamente, a veces parece pues un buen camino, parece algo muy bonito, pero si nosotros pues no seguimos la dirección como nos decía Daniel pues del Eterno, pues puede que nos perdamos. Y pues hay personas que pues a veces necesitan un poco más de ayuda, ¿no? Porque pues resulta que pues hay muchas personas que pues a uno le da una dirección y puede ubicarse donde está. Hay quienes como yo pues ni con la dirección no se ubican dónde están, así que pues necesitamos más ayuda, un guía, alguien que nos lleve por de verdad por el camino correcto. Y pues precisamente sabiendo todo eso es el Espíritu Santo que viene a guiarnos, ¿no? Viene a guiarnos en todo eso. Así que pues vamos a seguir hablando de este asunto, entendiendo de que necesitamos esa guía. Y dice pues la palabra del Eterno, ¿no? Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Fíjense que pues él había entendido algo que pues estaba pasando Jesús Nazareno y pues y él le había dado pues voces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es interesante porque pues él estaba llamándolo y pues le estaba diciendo hijo de David porque reconocía que pues él era algo muy especial. Recordemos que David pues siempre ha sido alguien muy tremendo, alguien reconocido por todo, pues por todos los de Israel, básicamente, especialmente por los judíos. Y pues dice que muchos le reprendían para que callase, pero él seguía clamando mucho más y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Pues seguía gritando, ¿no? De esa manera. Es interesante cómo la gente trata de hacerle callar, cómo le empiezan a reñir, le empiezan a ordenar. En la versión de la Torah viviente dice, muchos les regañaban y le ordenaban callarse, pero él gritaba todavía más fuerte. Y es interesante que muchas veces cuando nosotros estamos yendo por donde Dios nos ha indicado, si de verdad estamos siguiendo el camino de Dios, pues esto es algo normal. A veces la gente se pone en contra, a veces la situación incluso parece desfavorable, como si fuese que estamos yendo por el camino incorrecto, porque todo pareciera que está yendo mal, todos pareciera que están en contra y al final pareciera que de verdad nos estamos equivocando, porque todo incluso pareciese que está yéndose en contra, todo está en oposición y no hay nada favorable, pero precisamente esa es la razón cuando nosotros vamos en el camino del Eterno, pues al principio o tal vez en muchas partes del camino pues vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar resistencia, gente a la que no le agrade este cambio, gente a la que no le agrade que nosotros estemos en el camino del Eterno. De una u otra manera no se trata de lo que las personas dicen, sino el problema es lo que nuestro enemigo quiere, lo que el error quiere conseguir. Él sabe muy bien que nosotros tenemos un plan maravilloso en las manos del Eterno. Si nuestra vida se la entregamos al Eterno, pues somos un peligro para el enemigo, somos un peligro para el error. Y eso es precisamente lo que Él quiere evitar. Él quiere que ninguno alcance su propósito, que ninguno alcance su destino, que nadie llegue a la salvación que el Eterno tiene preparada para cada uno de nosotros. Y ese es el problema. Muchas veces esto va a repercutir en muchas personas que estén tal vez yendo en contra de nosotros, tal vez así como a Bartimeo le decían que se calle, le ordenaban callarse, les regañaban, pero lo importante es hacer lo que Bartimeo había hecho, lo que él había tomado en cuenta, porque él no estaba oyendo lo que las personas le decían, no estaba dejándose llevar por la situación, porque tal vez cualquier otra persona en esa misma situación, al ver que la gente ya le estaba riñendo, le estaba diciendo que se calle y prácticamente que no moleste, pues tal vez uno se hubiese sentido mal y hubiese empezado a ocultarse, a callarse, a hacerse a un lado y prácticamente a renunciar a seguir al Eterno. Pero vemos que Bartimeo no, él no se rinde, él viendo que la gente estaba en contra de él, que la gente no quería
que él grite, que él hable con Yeshua, pues lo que él hace es empezar a hablar más fuerte, empezar a gritar más fuerte todavía, porque él quería que el Eterno, que Yeshua se dé cuenta que él estaba ahí, que él de verdad lo note. Y es interesante cómo nosotros tenemos que tomar esta actitud, no dejarnos guiar por la situación, no pensar que lo que está pasando es simplemente todo va a terminar ahí, todo se va a quedar ahí, sino dejar que solamente las palabras del Eterno nos guíen, que solamente lo que Él nos diga cuente, que no nos afecte mucho lo que digan otras personas, que no nos afecte lo que vayan a pensar otros, que no nos afecte incluso cómo esté la situación, sino solamente dejemos que sea la voz del Eterno la que nos guíe, que entendamos que nosotros estamos buscando al Eterno, estamos buscando a Yeshua, así que Él va a ser el que nos va a responder. Pues él va a ser el que nos va a responder y pues en esta historia eso es exactamente lo que pasa. Lo que ocurre pues es algo tremendo, ¿no? Pues es Jesús que se detiene y pues todo el mundo le decía que se calle, bueno, pues que se calle de una vez. Y algunos pues incluso pues le decían, le reprendían, pues le decían, como decía Daniel, pues muchas cosas, querían que se calle, pare de chillar, pues, pero él no, seguía clamando, seguía diciendo, hijo de David, y pues Jesús que se detiene y le dice algo muy importante. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle. Fíjense que pues a Jesús le importamos. No es que él espera que pues el ciego Bartimeo llegue donde él, sino es Jesús llamándole. Si nosotros de verdad clamamos, si nosotros de verdad le buscamos, si con todo nuestro corazón empezamos a buscarlo, pues va a ser él llamándonos. Y fíjense que llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Qué interesante, pues es Yeshua viéndonos de donde estemos para venir y buscarnos y nos dice, pues de verdad que vayamos delante de él. Yo digo, pues qué grande amor de verdad, de parte del Eterno, que es Él quien nos busca, quien nos llama. Yo creo que pues mayor amor que este no podemos tener, no podemos encontrar. Todo el mundo diciéndole que se calle, pero pues Él teniendo la confianza. Quizás el día de hoy nosotros todavía estamos ahí, junto al camino, pero pues fíjense que si nosotros de verdad le clamamos, es Él quien nos busca y nos dice, ven, y pues si tenemos confianza vamos a ir delante de Él porque Él nos está llamando. Hay un llamado de parte de Yeshua que el día de hoy pues está saliendo para todo lado. Eso es lo que nosotros debemos estar atentos, debemos estar siempre con nuestros oídos abiertos. Alguna vez había oído una frase en la que decía que no debemos orar hasta que Dios nos escuche, sino debemos orar hasta que nosotros lo escuchemos a Él. Y esto es importante entender. Muchas veces Dios nos está hablando, Dios está ahí diciéndonos que vayamos a su lado, que nos acerquemos, pero el problema es que nuestros oídos están tan tapados, están tan cerrados con otras cosas que hemos metido ahí, tal vez lo hemos llenado de basura, tal vez estamos más atentos, más pendientes a otras cosas que no tienen nada de importancia. Y ese es el problema, somos nosotros los que no estamos oyendo la voz del Eterno, somos nosotros los que no estamos queriendo oír el llamado de Yeshua. Y es importante que entendamos, cuando Yeshua da la orden de que lo llamen, de que lo traigan, pues le dicen, valor, levántate, Él te está llamando. Y es importante, Yeshua no va a venir a agarrarte y a ponerte una correa para que camines a su lado. No, él te ama, Él respeta tus decisiones. Él más que nadie quiere que tú tomes la decisión de seguirle. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando Yeshua te hace un llamado, cuando Él te está tendiendo los brazos, está poniendo sus lazos de amor para que camines a su lado, es precisamente una decisión que nosotros debemos tomar. Precisamente por eso entendemos que la verdadera libertad está en Yeshua, porque si tú quieres estar a su lado, entonces puedes estar. Si tú quieres caminar con Él, puedes caminar a su lado. Pero es tu decisión, Él no te va a obligar, Él no te va a agarrar a la fuerza, no te va a llevar, quieras o no, Él no te va a hacer caminar así a su lado, sino Él lo que te pide es que lo hagas con tu propio corazón, con tu propia voluntad, que no sea algo forzado, que no sea una obligación, sino que de verdad de nosotros mismos salga ese deseo de levantarnos e ir hacia Él. Y vemos que de verdad Bartimeo dice, tirando su cobija al suelo, dio un salto y vino a Yeshua. Vemos que de verdad él no duda cuando es llamado, no lo piensa, no lo analiza, no lo razona, no lo reflexiona, sino él oye la voz del Eterno, oye la voz de Yeshua que lo está llamando y tíralo, aquello que le estaba cubriendo, aquello con lo que se estaba tapando, detrás de aquello que se estaba escondiendo, pues al final decide dejarlo a un lado, ese
ese pecado que muchas veces nos está tapando, ese pecado que David alguna vez había dicho, mi pecado está siempre delante de ti, pues lo que hace Bartimeo es agarrar eso y dejarlo a un lado, renunciar a aquello que le cubría, aquello que le tapaba, aquello que tal vez a nosotros nos ha estado retrasando, tal vez nos hemos estado ocultando detrás del orgullo, tal vez hemos estado ocultándonos detrás de alguna mentira, detrás de algún tipo de pecado, de alguna adicción, y es importante que entendamos que debemos dejar todo para ir para responder a este llamado de Yeshua. No podemos llevarnos todas las cosas que tenemos, no podemos llevar todo lo que a nosotros nos parece que es bueno, sino dejar todo y que sea Yeshua mismo el que nos diga qué es lo que nosotros debemos hacer ahora. Pero sin dudar, teniendo esa fe, esa emuná de que verdaderamente Él nos está haciendo un llamado que no podemos rechazar. ¿Verdad? Pues un llamado que no podemos rechazar. Pero pues yo quisiera hacer hincapié en este asuntito que es muy interesante. Si vemos el versículo pues que nos dice esto, el versículo 50 en la versión Reina Valera dice lo siguiente, pues Yeshua lo había llamado y él dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Veamos pues esto en la versión Kadosh, que dice lo siguiente, ¿no? Dice, desde el 49 dice, Yeshua se detuvo y dijo, llámale acá. Llamaron al ciego y le dijeron, valor, levántate, él te está llamando. Tirando su cobija al suelo, dio un salto y vino Yeshua. Si bien es cierto pues que esto puede ser pues quizás en una versión una cobija, puede ser pues como dice en la otra versión pues era una capa, pues lo más probable es que pues no hayamos entendido esto que pues básicamente era un manto. Y pues yo quisiera que hablemos un poquito acerca de este asunto, acerca de lo que representa un manto. Pues quizás nosotros en este tiempo, pues como tenemos cualquier tipo de ropa, imaginemos que pues una ropa es cualquier cosa que nosotros pues podamos tenerlo y botarlo y demás. Pero pues en ese tiempo había una vestidura pues externa que era llamada simla. Y esta vestidura pues externa era pues algo que pues se tenía muy en cuenta en la cultura hebrea, que pues era algo que nadie le podía quitar porque era una protección contra el frío, contra el calor, incluso se dormía con ella pues en la noche. Entonces si nos vamos un poquito para ver este asunto a Éxodo 22:26, pues nos dice lo siguiente, dice, si tomares en prenda el vestido salmá de tu prójimo, en la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido simlá para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamaría a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. Pues entendamos esto. ¿Qué podemos ver acerca de esto? Pues si leemos pues detenidamente este versículo podemos ver que esta capa, este manto, esta cubierta, qué sé yo, pues básicamente era algo muy importante. Tanto así es que si alguien pues tomaba por ejemplo esto como prenda, como un vestido, así algo prestado, no se le podía quitar esto, sino incluso devolvérselo antes de la puesta del sol. Nosotros entendemos pues que allí empieza otro día, porque pues era una cubierta para cubrir su cuerpo y pues dicen que dormirá y cuando él clama de mí yo le oiré porque soy misericordioso. Entonces nos muestra pues lo importante que era esto. Pero ¿qué significa ese simla, esa manta, esa capa exterior que era tan importante pues en aquel tiempo? Y pues a nosotros cuando vemos eso, bueno, pues si dejó ahí sus trapos por ahí y ya, y pensamos que es algo así. Pues este manto, esta capa, esta cubierta que tenía pues Bartimeo, pues tenía algo muy importante. Pues este simla pues básicamente viene de una raíz que significa Shemle, que viene significado de nombre, nombre a. Pues este vestido es más o menos pues algo parecido a algo muy propio de una persona, una identidad, se podría decir, algo en lo que está envuelto la persona. Por eso es que para un hebreo, pues, por ejemplo, dejar un manto significa dejar atrás su antigua identidad. Y esto, pues, es para nosotros grande. ¿Por qué? Porque, pues, hay muchas personas que en este momento, evidentemente, pues, están cerca del camino. Siguen a Yeshua paralelamente.
están pues caminando juntito al camino, pero hay algo que todavía no han encontrado, pues no han encontrado su verdadera identidad, todavía tienen un manto que les está protegiendo, que evidentemente tiene un nombre, pero pues todavía no es el manto que Yeshua le quiere dar, no es algo que pues sea propio de lo que Yeshua le quiere dar. Por eso es que es tan importante esto que hace Bartimeo, porque básicamente se despoja de lo que él creía ser en ese momento al dejar su manto, porque pues ya podemos ver por la palabra misma que nadie debía dejar su manto, o sea, nadie debía tomar de prenda su manto, porque era algo tan importante para la persona, pues que si se quitaba eso, pues estaba como que dejando su identidad, es como dejando toda su vida antigua. Entonces en el momento en el que Bartimeo deja eso, es que decide negarse a sí mismo, decide pues empezar a ver la identidad que el Eterno tenía y no lo que él pensaba. Empieza pues lo que es una nueva vida con una nueva identidad. Y creo que eso es algo grande, porque pues esa es la diferencia entre estar junto al camino y realmente estar en el camino. Es de verdad muy importante notar esto, que de verdad es algo que nosotros debemos dejarlo por completo, si bien sabemos muy bien que ya hacen varios años que el Eterno nos ha pedido precisamente que dejemos esta antigua identidad que nosotros teníamos, eso que nosotros creíamos que éramos antes, que simplemente éramos hijos de Dios así por así, así como colados, como si estuviésemos entrando, como simplemente eh, eh, como si estuviésemos aumentándonos ahí, como si estuviésemos por demás, como si estuviésemos de verdad, como que no teníamos que estar ahí y ahora estamos como que a la fuerza por lo que había hecho Yeshua, pero ahora entendemos que no estamos entrando así a la fuerza, no estamos entrando simplemente porque no había espacio y ahora hay que meter más gente porque ha quedado algunos espacios vacíos, sino nosotros debemos entender es que el Eterno nos había planeado desde un principio y que nuestra identidad no estaba basada en el lugar en el que habíamos nacido, no estaba basada en la sangre que nosotros habíamos o que nosotros tenemos en nuestras venas, en lo que aquello que nos han heredado nuestros padres y nuestros abuelos. No venimos de un linaje que esté aquí en la tierra, sino nosotros hemos sido planeados por el Eterno. Por eso Él nos dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Y es algo importante entender, esa es nuestra identidad. Nosotros somos parte del pueblo de Israel, no porque alguien nos haya nos haya dicho de dónde viene nuestro árbol genealógico, que hayamos hecho una investigación y para ver de dónde venimos y a qué tribu pertenecemos, sino porque el Eterno mismo nos ha dicho, nos ha revelado que nosotros somos parte de ese pueblo, parte de las tribus que habían sido dispersadas en en la dispersión de la casa de Israel cuando había cometido el pecado de adulterio, prácticamente de prostitución para con el Eterno, y habían terminado siendo llevados cautivos por todas las partes del mundo. Y justamente ahí es donde aparecemos nosotros, como parte de la casa de Israel que se había perdido, que se había extraviado. Y esto no es un accidente, no es una casualidad, sino es algo que el Eterno sabía, es algo que Él mismo lo tenía bajo su control, lo tenía bajo sus manos. Y es interesante entender que de verdad eso es lo que nosotros ahora tenemos que entender. Tenemos que dejar eso que nosotros creemos, eso que nosotros creíamos que simplemente estamos entrando así como a la fuerza, y entender que debemos renunciar a cualquier identidad que tengamos, a cualquier cultura que hayamos creído tener, que no cuenta aquí un linaje, no cuenta un buen apellido, no cuenta prácticamente nada, no cuenta ni siquiera nuestro color de piel ni nuestro color de cabello, sino es simplemente el hecho de que es el Eterno mismo el que nos ha elegido a cada uno de nosotros para que seamos parte del pueblo de Israel. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, renunciar a cualquier otra teoría, a cualquier otro concepto, a cualquier cosa que nos esté desviando de nuestra verdadera identidad, que es estar justamente al lado del Eterno, siendo parte de su pueblo, de ese pueblo que Él mismo ha escogido. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, dejar esa capa que nos cubría, que nos ocultaba, que nos mantenía los ojos vendados, y ahora entender, estábamos muy cerca del camino, estábamos prácticamente paseando al lado del camino, creyendo en muchas cosas, aprendiendo muchas cosas de la Biblia, pero ahora que el Eterno mismo nos ha llamado y nos ha dicho que dejemos nuestra capa, dejemos ese manto que nos cubría, esa ignorancia de nuestra identidad, y ahora entendamos que podemos ir por el camino conociendo cuál es nuestra verdadera identidad. Pues qué interesante, pues jamás lo habíamos visto de esta manera, ¿no? Pues nunca habíamos entendido esto, porque
Pues si se dan cuenta, algo que pues hasta hace tiempo no teníamos muy claro, pues era esto de conocer realmente quiénes éramos. Que pues cuando leemos la Biblia ahora no entendemos que es parte de nuestro pueblo, es parte de todo lo que ha pasado con nuestra nación, con todo lo que pues ahora entendemos, pero pues antes leíamos como que pues esto es pues algo que ha pasado, qué interesante historia, y pues lo teníamos así, como un cuento más, como algo que había pasado pues muy fuera de nosotros. Pero ahora pues cuando por ejemplo decimos la palabra volver al camino, entendemos cómo nuestros padres se han desviado, cómo pues todo Israel ha pecado contra el Eterno, y pues podemos ver de manera ya entendida, digamos, en esta temporada quién realmente somos, que nosotros somos pueblo de Israel. Pues conocer nuestra identidad pues ahora es muy importante, porque fíjense que hace algo Bartimeo. Bartimeo tenía pues algo, una capa, tenía algo que él lo protegía. Muchos dicen pues que ese manto pues era lo que le daba, digamos, eso para poder pues estar mendigando. Es que al dejar todo eso pues estaba dejando, se podía decir, todo el seguro que él tenía. Pero para que nosotros nos acerquemos a Jesús es necesario hacer eso. Es necesario que de verdad nosotros dejemos pues el manto que tenemos. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a ver esto de lo que dice el Eterno, de la palabra que tiene el Eterno, nos damos cuenta de algo muy importante, nos damos cuenta de que pues hay que dejar ciertas cosas atrás, ciertas cosas que pues ahora ya no vamos a poder pues tenerlas, que eran parte de nosotros y que creíamos. Fíjense que hasta antes pues nosotros, por ejemplo, celebrábamos pues Navidades y celebrábamos un montón de cosas que no nos parecía mal. Teníamos un manto, teníamos algo nuestro, algo que pues habíamos heredado quizás de nuestros padres, teníamos pensamientos propios, pero pues hay un momento en el que debemos quitar ese manto de nuestras vidas, dejarlo atrás para poder ir detrás de Yeshua. Y pues aquí esta parábola nos muestra muchas cosas. Bueno, esta historia, esto que ha pasado en realidad pues nos muestra así muchas cosas, como que es necesario que nosotros dejemos lo que pensábamos hasta ese tiempo, porque pues para seguir a Yeshua, por ejemplo, una de las cosas que antes pensábamos era que nosotros pues no éramos exactamente el pueblo de Dios, sino que éramos pues alguien que creía solamente en Yeshua, y es más, no teníamos mucha idea de nada. Creíamos que éramos gentiles, no nos hacíamos mucho problema con nada, pero pues cuando empezamos a quitar eso, a dejar el manto, porque pues hay que dejarlo, pues quizás se nos quite el seguro, quizás se nos quite todo lo que conocíamos. Incluso pues hay gente que cuando empieza a ver esto, pues se da cuenta de algo, se da cuenta de que pues dejar todo esto significa por un momento pues empezar a tener que ver las cosas de diferente manera. No todo lo que creíamos pues era así, y uno empieza a tener como un choque, y pues hay mucha gente que no quiere dejar su religión específicamente, no quiere dejar pues lo que cree hasta ahora, y dice hay que seguir aprendiendo, es que ahora parece todo tan movible, hasta antes estaba segura de que esto era así y ya. Y pues cuando se nos dice por ejemplo que pues no ha pasado la Torá, y uno empieza a decir pero no, y pues resulta que no sabemos nada, y nos damos cuenta de repente que todo este tiempo estábamos bajo el mantito nuestro, no el que Jesús tenía para nosotros, sino el que nos agradaba, y pues estábamos así junto al camino mendigando y ciegos. Fíjense que eso nos describe, pero nos describe asombrosamente. Y pues en algún momento seguramente pues hemos estado clamando, seguramente hemos estado gritando, ay Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y esto parece nuestra historia, porque pues es Jesús llamándonos, diciéndonos hijos, vengan. Y pues nosotros viendo y tirando la cobija al suelo, porque si de verdad queremos escuchar la voz de Dios, si de verdad queremos hacerlo del Eterno, pues hay que tirar la cobija al suelo, o sea, tirar el manto que teníamos, la identidad que teníamos hasta ese tiempo, dar un salto e ir a Yeshua. Y fíjense lo que el Eterno le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Yeshua le preguntó, el hombre ciego le dijo, Rabí, permite que pueda ver de nuevo. Y fíjense que pues ocurre algo. Yeshua le dijo, vete, tu confianza te ha sanado. Al instante recibió la vista y le siguió por el camino. Pues qué importante pedir esto, qué importante pues pedirle al Eterno que nos abra los ojos para poder ahora entender. Y ahora pues yo creo que pues muchos se han dado cuenta que pues ahora sí tenemos los ojos pues más abiertos, porque ahora sí podemos ir por el camino. Hay tantas cosas que hemos empezado a aprender, hay tantas cosas que podemos ver al conocer nuestra identidad, que realmente no parece la historia de Bartimeo, parece nuestra historia. De verdad es muy parecida a nuestra historia, prácticamente a lo que nosotros habíamos vivido, que estábamos ciegos,
no entendíamos qué es lo que estaba pasando, simplemente nos dejábamos llevar por alguna que otra cosa que aprendíamos, que oíamos, y siempre tratando de que el Espíritu Santo nos guíe, cuidando de que sea Él mismo el que nos ayude, pero vemos que ha llegado un tiempo en el que Yeshua nos ha llamado y nos ha hecho entender las cosas que nosotros debemos hacer, y nos ha dicho justamente esto, que estábamos yendo muy cerca del camino, estábamos yendo al lado del camino, pero ahora ya no es suficiente estar al lado del camino, porque al final podemos terminar toda la vida caminando paralelamente al camino y terminar muy lejos de donde tendríamos que llegar, o podríamos terminar al otro lado del río, que al final no es a donde debemos llegar. Y es importante entender, Yeshua nos ha abierto los ojos, por eso es que ahora podemos ver muchas cosas, podemos entender muchas cosas. El simple hecho de entender que somos parte del pueblo de Israel, que somos nosotros parte de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa de reyes y de sacerdotes, pues prácticamente esa es nuestra verdadera identidad. Para eso hemos sido creados. Eso es lo que el Eterno quiere para cada uno de nosotros, que podamos estar junto con Él, yendo, transitando este camino que es Yeshua mismo. No es alguna cosa parecida, no es alguna otra doctrina, alguna otra cosa que parezca interesante, que parezca bonito, que parezca que es algo más, más importante o más interesante, o que sea algo más prometedor, sino que sea solamente Yeshua. Él es el camino, Él es el que conoce la verdad, en Él está el camino, en Él está la verdad, en Él está todo lo que necesitamos, y es importante que entendamos, necesitamos tener los ojos abiertos para estar en el camino, que Yeshua mismo sea el que nos abra los ojos, que nos diga justamente como había lo había hecho con Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti?, le había dicho. Y lo que le dice el rabí: permíteme que te permite que pueda ver de nuevo. Y el último versículo es interesante. Y Yeshua le dijo: recibe tu vista, tu emuná te ha sanado. Y al instante recibió la vista y seguía a Yeshua en el camino. Vemos que no es alguien que había recibido la vista y prácticamente era lo único que estaba buscando, y al final termina haciendo las cosas que tenía que hacer, termina en la dirección de su propio camino nuevamente, o vuelve al lugar de donde había venido, sino empieza a ir por el camino, había decidido seguirle a Yeshua y seguir el camino que él estaba enseñando, precisamente porque ya tenía los ojos abiertos, ya podía ver, ya entendía cuál era su verdadera identidad. Y esto lo había conseguido con la fe, con la emuna, creyendo en el Eterno, creyendo en Yeshua. Y algo importante, algo interesante que decía Bartimeo, era justamente cuando él se dirigía a Yeshua. Él decía: Yeshua, hijo de David. Y esto no es algo que lo hacía por casualidad, no es que su papá se llamaba David, porque sabemos muy bien que su papá, que el papá de Jesús, el papá con el que había crecido, era con José, justamente el esposo de María. Pero el hecho de confesar, de decir proféticamente que Yeshua era hijo de David, pues justamente estaba hablando con fe, lo estaba diciendo con esa emuná, con esa certeza de que Yeshua era el hijo que había prometido el Eterno al rey David, el hijo que se iba a sentar en el trono de Israel por toda la eternidad, aquel que iba a gobernar la tierra, que iba a reinar toda la tierra. Y esto es importante entender, porque Bartimeo lo entendía, lo hacía por fe. No es que él había estudiado, había analizado, había hecho las cosas y había sacado sus propias conclusiones, sino que lo estaba haciendo por fe, con esa confianza, con esa seguridad de que verdaderamente alguien que tenía las características de Yeshua, alguien que hacía las cosas que él hacía, que vivía de la manera que él vivía, no podía ser una persona normal, no podía ser un hombre cualquiera, sino era precisamente el Mesías que había sido prometido al pueblo de Israel. Y justamente cuando le llama y le dice: Yeshua, hijo de David, pues está confesando eso, está proclamando que Él es el rey que va a venir a gobernar la tierra. Y eso lo estaba haciendo por fe, no era que Yeshua ya estaba ahí con su ejército, ya estaba ahí con su corona, y estaban corriendo los rumores de que él iba a preparar una guerra para derrocar a todos los gobiernos del mundo. Pues no era así, no era algo que él había oído, no era algo de lo que él estaba seguro, sino que estaba confiando en el Eterno, estaba confiando en las cosas que había creído, que el Espíritu mismo había puesto en su corazón, y pues las estaba confesando con fe. Por eso es que cuando Yeshua le dice: tu emuná te ha sanado, pues es precisamente porque él había decidido creer en el Eterno, había puesto su confianza, su seguridad, su emuná
en Yeshua, y eso es lo que permite que sus ojos sean abiertos, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer ahora. No tenemos que seguir un camino que a nosotros nos parezca bueno, que nos parezca bonito, que sea algo agradable, algo cómodo, algo tranquilo, algo que nos parezca bastante accesible. Una vez por semana es suficiente, 2, 3 horas en una reunión va a ser suficiente por semana, y creo que nos hemos acostumbrado mucho a eso, a una vida religiosa en la que simplemente por asistir creamos que ya estamos siendo parte del reino de los cielos. Por el hecho de llevar nuestra ofrenda o nuestro diezmo a un lugar, creemos que estamos comprando la salvación, y no se trata de eso, sino se trata de creer en el Eterno, de creer lo que Yeshua nos ha venido a mostrar, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Mesías, y que si no vivimos de acuerdo a su voluntad, entonces nuestra emuná no tiene ningún sentido. ¿Dónde estaría apoyada nuestra emuná, nuestra fe, si es que no hay fruto del Espíritu, si es que no hay ese resultado, esa transformación en nuestras vidas? Pues la emuná tiene que mostrarse por obras, y eso es lo que vemos que había pasado con Bartimeo. Él creía que Yeshua era hijo de David, y precisamente eso muestra sus frutos, porque al final, a causa o como fruto de esa emuná, pues él recibe la vista, y no se queda solamente ahí, no se queda con un milagrito recibiendo el beneficio y luego vuelve a hacer las cosas como las hacía antes, sino decide seguir a Yeshua, y esta vez no cerca del camino, no a un lado del camino, sino esta vez va firme en el camino. Importante es eso, pues va ahora firme en el camino, pues y en este tiempo nosotros tenemos que ir así. Pero pues aquí hay algo también interesante entender. Pues vemos que Bartimeo había dejado, pues como decíamos, su antigua identidad para ahora pues seguir en el camino, y eso nos hace entender una verdad pues que quizás no podamos verla, pero pues él tenía que vestirse de algo. Fíjense que pues lo decía en la Biblia, en el principio, pues en la Torá, de que nadie podía quitarle pues ni siquiera hasta la noche su manto, porque era necesario devolverle algo, una prenda tan esencial para la persona. Y pues, ¿qué pasa? ¿Cómo es que no vuelve por su manto? Porque pues no vuelve a ponerse eso. Es que pues Bartimeo termina vestido de algo. Nos decía Daniel acerca de que tenía vestido de pues de fe, pero pues estaba vestido básicamente de Yeshua, porque él venía a ser el manto. Él venía a haber sido ese manto pues que lo cubría. Y esto pues quizás para nosotros pues es como, o sea, como prestarnos una chamarra y no entendamos nada, pero pues para los hebreos esto es algo muy importante, porque si recordamos un evento pues que pasa así, pues podemos empezar a ver lo que representa el manto. Pues a veces nosotros no entendemos qué representa una capa, qué representa un manto, y pues aquí podemos ver que evidentemente Bartimeo había perdido ese manto, pero pues estaba vistiéndose de uno nuevo, que era Yeshua mismo, que es el manto de justicia. Él es pues el que nos viste de todo eso. Si vemos un poquito a Primera de Reyes 19:19, pues podemos ver un asunto este. ¿Recuerdan? Pues a Elías. Elías había pasado este asunto de una manera interesante. Con Elías había pues estado en un momento muy importante, diciéndole al pueblo de Israel que no claudiquen en sus corazones, que sigan a Dios o sigan a Baal, pero ya, ¿no? Que no sigan pues a medias tintas. Había matado una serie de profetas de Baal y de Acera, y pues estaba todo bien, pero de repente Jezabel empieza a buscarlo. Entonces, a consecuencia de eso, pues él pasa por un momento pues realmente complicado. Pues Dios lo llama, pasa el fuego, terremoto, un silbido, o sea, varias cosas que Elías empieza a ver. Y pues después de eso Dios le da unas instrucciones muy importantes. Si nos vamos a Primera de Reyes 19, pues le dice lo siguiente, ¿no? En el versículo 15 le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Y pues nos está hablando de que Elías iba a nombrar a Eliseo como profeta en su lugar, lo iba a ungir. ¿Y saben qué hace este Elías? Pues quisiera que veamos esto. Primera de Reyes 19:19, pues hace algo. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí,
y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Pues yo quisiera que entendamos esto, no sé si logramos ver, pues a veces nosotros no logramos entender nada, pues qué manera de llamar, pues agarrar un manto y botarlo, ¿no? Por ahí, y el otro pues le sigue todo. Pues lo que nos estamos dando cuenta aquí es que cuando pues estaba Eliseo en su casita, pues ahí en el lugar donde estaba, lo que él era, estaba haciendo algo, tenía una identidad, estaba pues ahí llevando las yuntas, haciendo el arado, qué sé yo, estaba trabajando en la casa de su padre, quizás araba y hacía pues las cosas, tenía algo, pero en ese momento aparece algo pues totalmente fuera de onda, ¿no? Empieza Elías y le tira el manto, pues básicamente le estaba diciendo: pues yo te quiero dar esta identidad, deja todo lo tuyo. Por eso es que él lo que hace es agarra y dice: pues bueno, ¿qué voy a hacer con los bueyes? Démoslo a todo el pueblo, y pues termina carneando todo y dándoselo todo. ¿Para qué? Para seguir pues a Elías, porque entiende que una vez que tenía ese llamado, pues ya no podía hacer lo que él quería, sino que tenía que ir detrás, pues ahora de las pisadas de quien iba a ser pues el profeta que lo iba a instruir, pues le estaba dando esa identidad. Y pues yo creo que a veces no entendemos este asunto, por eso es que ahora podemos entender que pues de verdad a Bartimeo se le había dado un manto. ¿Y quién era ese manto? Pues era Yeshua. Eso es muy importante entender, es de verdad algo muy interesante que estamos aprendiendo en esta noche, que de verdad debemos renunciar a nuestro propio manto, a esa identidad que nosotros hemos adoptado, tal vez de nuestra cultura, tal vez de las cosas que nuestros papás, nuestros abuelos nos han ido enseñando, de las experiencias que hemos vivido, de las cosas que hemos tenido, pues prácticamente hemos creado una identidad de acuerdo a nuestra propia lógica, a nuestro propio razonamiento, con nuestro propio sentido común. Pero ahora el Eterno nos dice que cuando Él nos llama, pues nosotros tenemos que dejar a un lado todas esas cosas, tenemos que estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa que hayamos creído que es nuestra identidad, y entender ahora la identidad que el Padre nos quiere dar, nuestra verdadera identidad, esa identidad que está de acuerdo al diseño original del Padre, de acuerdo al diseño original del Eterno, lo que Él había establecido desde un principio. Eso es lo que el Eterno quiere darnos, precisamente como el llamado de Eliseo. De la misma forma, necesitamos primeramente renunciar a ese manto que nos cubría, a esa identidad, a esa vieja identidad que creíamos que a la que habíamos pertenecido, que tal vez era lo que nos aferrábamos, tal vez creíamos que podíamos ser salvos, que podíamos ser parte del reino de los cielos, ser parte del reino de Dios, simplemente por ser parte de una denominación, o ser parte de alguna iglesia, o por ser parte de algún grupo. Y vemos que verdaderamente el Eterno no está llamando a un grupo en específico, no está llamando a, a alguna iglesia en específico. Lo que Él está llamando es precisamente a su pueblo, aquellos que son parte de la casa de Israel. Sabemos muy bien lo que Yeshua había dicho, que Él no había venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿cómo es que no habíamos entendido que Yeshua estaba buscando solamente a su pueblo? No está buscando a alguien de afuera, no está buscando a alguien que no quiera ser parte de su pueblo, y precisamente para eso nos dice que nosotros podemos ser parte de ese pueblo si es que, si es que permitimos que Él nos injerte, si es que permitimos que Él mismo nos ponga en el camino, que Él nos cubra con ese manto, que nos dé esa nueva identidad, que entendamos ni siquiera es una nueva identidad, sino es nuestra verdadera identidad, ser parte de ese pueblo de Dios, ser parte de los hijos de Israel, entender que esa es nuestra verdadera identidad. Y Yeshua nos lo está ofreciendo, lo está poniendo delante de cada uno de nosotros. Entendamos, eso es lo que nosotros teníamos dentro, ese es nuestro verdadero propósito, nuestro verdadero fin. Para eso hemos nacido, para eso el Eterno nos ha puesto en esta tierra, precisamente para que brillemos como hijos de Dios. Definitivamente, pues para que brillemos como hijos de Dios. Y bueno, pues si nos vamos a Isaías, capítulo 61, pues desde el verso 1 vamos a encontrar lo siguiente. Dice lo siguiente:
El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Y pues podemos ver aquí cómo de verdad pues nos está llamando para ponernos ese manto de alegría que quiere ponernos, pues, y aquí podemos hablar pues precisamente de todas las cosas que el Eterno quiere darnos a cada uno de nosotros. Nos empieza a hablar de ese manto de alegría, y pues también nos habla de un manto de justicia, porque si seguimos leyendo dice lo siguiente: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Y es lo que nos está pues diciendo en este tiempo, que estamos reconociendo que somos linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Escuchen esto, pues entonces podemos ver que de verdad nos ha vestido con vestiduras de salvación, y pues nos está rodeando con manto de justicia. Y eso es pues lo que les decía, pues cuando nos empieza a hablar de Bartimeo, que él deja su manto, pues es porque le da un nuevo manto. Y ese manto es Yeshua, es un manto de justicia, es un manto de alegría. Es pues todo lo que representa él, porque él es el Dios de nuestra salvación. Y yo creo pues sinceramente que en este tiempo pues estamos entendiendo eso, estamos aprendiendo de que de verdad él quiere pues que nosotros dejemos lo que nosotros estamos haciendo para simplemente seguirle y tomar pues su manto en el día de hoy. Es importante que nosotros nos dejemos cubrir con el manto que Yeshua quiere ponernos a cada uno de nosotros, un manto de justicia, un manto de triunfo, como dice aquí en la versión de la Torah viviente, que de verdad permitamos que el Eterno nos vista con esa identidad, con esa justicia, con ese amor que Él ha preparado para cada uno de nosotros, que ese amor que nos tiene a cada uno, eso que ha hecho que Él mismo se entregue por cada uno de nosotros. Es interesante entender cómo el Eterno nos ama, cómo es que nos quiere devolver todo lo que el error, lo que el enemigo nos ha ido quitando, tal vez ha ido metiendo a nuestra cabeza distintas culturas, distintos razonamientos, distintas creencias que nos hemos ido extraviando en el camino, y al final hemos terminado tal vez muy cerca del camino, tal vez hemos estado bastante cerca, pero el problema es que no hemos estado en el camino, y solo esa es la manera, solo es esa la forma en la que nosotros podemos alcanzar el lugar a donde Yeshua quiere llevarnos, a alcanzar ese verdadero propósito que el Eterno tiene diseñado para cada uno de nosotros. No necesitamos ir junto al camino, no debemos estar cerca del camino, sino debemos estar en el camino, y para eso necesitamos nuestra identidad, necesitamos entender lo que Yeshua está diciéndonos, que Él nos va a vestir, Él nos va a poner ese manto, nos va a cubrir con ese manto de triunfo, nos va a poner una vestidura de salvación. Él mismo está preparando el camino, Él mismo está listando las cosas y poniéndolas delante de nosotros, pero somos nosotros los que debemos dar el paso, somos nosotros los que debemos tomar la determinación de seguirle al Eterno, de obedecer sus palabras, de obedecer este llamado que nos está haciendo, y principalmente renunciar a ese manto que nos estaba cubriendo antes, ese manto que teníamos, a esa vieja identidad, a esas viejas tradiciones y culturas que creíamos
que era lo que pertenecíamos hace mucho tiempo, pero ahora entendemos, gracias al Eterno, gracias a Yeshua podemos entender que nada de eso era cierto, nada de eso era nuestro, sino que lo que verdaderamente es nuestro es la identidad que Yeshua nos está devolviendo. De verdad, pues que es la identidad que Yeshua nos está devolviendo porque pues la habíamos perdido en mucho momento. Pero pues esto que nos está devolviendo son muchas cosas. Nos está devolviendo pues ahora la identidad, pero nos está devolviendo pues aún más cosas que pues de verdad en este tiempo uno pues había leído por ejemplo pues muchísimas veces esto de Bartimeo, pero realmente no lo entendíamos porque pues quizás no veíamos aún y pues seguramente hay muchas cosas que nos faltan verdaderamente ver, pero cuando nosotros vemos esto y empezamos a entender esta palabra, nos damos cuenta que pues ahora es que Dios nos está dando un nuevo manto y un manto de alegría, un manto renovado para que nosotros en este tiempo de verdad pues podamos adorarle, pero en espíritu y en verdad. Porque pues cuando vemos la figura por ejemplo de Elías y de Eliseo podemos ver que de verdad pues Eliseo había tomado ese manto, había tomado pues este manto de tal manera que cuando Elías es llevado pues para el cielo, en Segunda de Reyes 2:8 podemos ver lo siguiente, dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Podemos ver pues aquí cómo él había quedado básicamente con ese manto, y es interesante ver pues cómo ocurren las cosas, cómo hace todas las cosas que podemos ver, pues aquí nos lleva a mostrar, pues más bien a pensar que de verdad pues él había obtenido ese manto, es decir, había dejado de ser lo que era él para estar pues haciendo lo que Elías venía a hacer, y eso es precisamente lo que pues ahora nos toca a nosotros. Evidentemente pues el Mesías Yeshua pues ahora está allá con el Padre, pues, pues ha sido también levantado y pues nos ha dejado a nosotros algo, y esto que viene siendo ese manto pues precioso que tiene para nosotros es pues tipo del Espíritu Santo también, que en este tiempo nos está pues llenando, y que dependerá de nosotros si nosotros estamos dispuestos como pues Bartimeo a dejar nuestra capa, a dejar nuestro manto y seguirle, y pues dejar de estar en doble camino, más bien en un camino paralelo, y empezar a estar en el camino, o pues quizás nosotros queremos seguir, porque pues fíjense que cuando Eliseo le dice a Elías: déjame que vaya a ver a mi padre y mi madre, en realidad por lo que estaba era arreglando los asuntos que tenía, por no dejarlo así y seguirle, sino simplemente terminar, y para pues termina vendiendo todos sus bueyes, o sea, ni siquiera vendiendo, termina invitando los bueyes a toda la población, o sea, no era que pues él decide o no tenía un problema con dejar o ir a su casa y demás, pero podemos ver pues que en la escritura muchos que seguían a Yeshua pues no querían seguirle, pues en alguna ocasión le había dicho a alguien: ven y sígueme, y él le decía pues: ay, deja que yo vaya a pues donde mi padre y mi madre, y pues podemos ver ahí que era muy diferente, en realidad no quería dejar quizás su manto, no quería dejar lo que estaba haciendo. Y pues cuando Dios te llama, cuando el Eterno te llama, pues te llama a eso. El que quiera seguirme, decía Yeshua, y lo dice todavía, pues tome su cruz y sígame. Dejé básicamente su manto, y pues póngase mi manto, que yo soy el manto. Y pues podemos ver eso, ese asunto en cada detalle que nos va hablando. Y pues parte de dejar todas estas cosas es entender nuestra identidad, que pues viene siendo el principio, porque hay tantas cosas que nos falta entender el día de hoy,
tantas, pero tantas cosas que están en la Biblia que a veces pues nos sorprendemos porque no es que no hemos leído, algunos tenemos pues años de ser, pues de ir a una iglesia, de ser cristianos quizás y pues ahora nos damos cuenta que hay muchas cosas que no entendíamos y que a esta altura pues en menos de un año se nos ha abierto los ojos de tal manera que es como si no hubiéramos leído casi nada y pues todo empieza a sorprendernos de una manera pues impresionante. Todo esto gracias al Eterno, gracias a que de verdad Él ha sido el que nos ha llamado, Él ha sido el que ha puesto su mirada en nosotros, nos ha visto tal vez como lo dice en Deuteronomio, que no porque haya habido algo especial en nosotros, no porque nosotros hayamos sido importantes, hayamos sido más fuertes o más valientes, o tal vez porque había alguna razón específica, sino simplemente porque Él había decidido amarnos a pesar de que éramos los más pequeños, a pesar de que éramos los más insignificantes. Él ha decidido llamarnos, Él ha puesto su mirada en cada uno de nosotros y justamente nos ha hecho ese llamado. Y ahora lo que nos está pidiendo es que de verdad renunciemos a esa vieja cultura, a esa vieja naturaleza, esa naturaleza incluso que nos hace pecar, que pone dentro de nosotros tal vez ese deseo de seguir dejándonos guiar por nuestros instintos, dejarnos llevar por nuestros sentimientos o por nuestras emociones, todas esas cosas que alguna vez hemos creído, que tal vez pensábamos que teníamos que analizar y que estudiar y que teníamos que leer la Biblia una cierta cantidad de veces. Y no se trata de eso, no se trata de lo que hacemos nosotros, sino es simplemente el poder de Dios, es simplemente su gracia y su misericordia que se está reflejando en cada uno de nosotros. Incluso el hecho de que entendamos nuestra verdadera identidad no es porque nosotros hayamos hecho eso, hayamos hecho algo, hayamos investigado y hayamos ido a alguna revisión histórica, sino simplemente era el llamado del Eterno al que nosotros hemos respondido con mucho gusto, así como Bartimeo había botado a un lado su manto, había desechado su identidad, había desechado todo lo que él pensaba, todo lo que él sentía y prácticamente va y empieza a seguir a Yeshua, se deja cubrir con su manto, se deja cubrir con esa vestidura de salvación, con esa nueva identidad, con esa verdadera identidad que Yeshua le había dicho, que él era parte del pueblo de Israel, que él era parte de los elegidos, de ese pueblo escogido. Y eso es lo mismo que ha pasado con nosotros. Y eso es lo mismo que el Eterno quiere hacer con todo su pueblo, que todos abran sus ojos. Hay muchos todavía que son parte de la casa de Efraín, que están perdidos, que no saben quiénes son, que simplemente piensan que por estar en una iglesia, por ser parte de un grupo que lee la Biblia, que comparte las escrituras, o que por el hecho de pertenecer a alguna iglesia importante, pues van a tenerlo todo en el reino de los cielos. Pero hay una cosa que nosotros debemos entender. Solamente los hijos de Dios van a heredar el reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Para ser hijos de Dios necesitamos tener nuestra identidad. Necesitamos entender esto que Yeshua había hecho con Bartimeo, esto que Elías había hecho con Eliseo, así como le había dejado su manto, prácticamente le había dejado todo. Junto con eso, ese poder, ese conocimiento del Eterno que ahora también nosotros lo hemos recibido, y eso es gracias al Espíritu Santo. Eso es porque el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros, nos está mostrando el camino correcto, nos está diciendo que no estábamos en el camino, quizá muy cerca, quizá a un lado, quizá al otro lado, pero no estábamos en el camino. Pero ahora sí es necesario que vayamos por el camino, porque ya no cualquiera va a llegar. Más adelante va a ser difícil pasar de un lado al otro. Por eso es que necesitamos ahora estar en el camino, ser parte de esa del pueblo de Dios, ser parte de esa identidad que Yeshua está devolviendo a su pueblo, está haciendo el llamado a toda la casa de Israel, está levantando esos huesos secos y ahora está volviendo a juntar a la casa de Israel. Estamos reconociendo nuestra verdadera identidad, estamos entendiendo quiénes somos, no porque estudiemos, no porque leamos, no porque hayamos hecho análisis y distintas cosas, sino simplemente porque hay esa emuná en nuestro corazón, esa convicción de que el Eterno nos está llamando, esa seguridad de que es Él mismo el que nos ha hecho este llamado y que nosotros estamos dispuestos a obedecer. Eso es muy cierto, pues que Él nos está llamando, que Él pues está con cada uno de nosotros y fíjense que hay algo bien interesante, decíamos pues que la verdad pues estamos nosotros así como Bartimeo, porque pues hay un momento en el que quizás nosotros entendemos verdaderamente que estamos ciegos y pues que de verdad nos damos cuenta o quizás ni nos damos cuenta que estamos junto al camino, pero pues vemos a Jesús pasar y cuando nosotros vemos eso empezamos a clamar y clamamos y clamamos y hay una palabra pues tan buena
que lo dice en Jeremías 33:3, que siempre pues se menciona y pero pues no se lee todo el contexto. Veámoslo desde el principio. Dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda de su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien, de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judea y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas por acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados, y en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, dice Judá, será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se la llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón de delante de mí. Ofrezco holocausto y enciendo ofrenda, y que haga sacrificios todos los días. Vino palabra, bueno, pues, y esto son más cosas que de verdad solamente leer esto, pues ahora la podemos entender. Antes leíamos solamente un versículo y creíamos que ya, y pues podemos ver que pues esto se trata de lo que viene, de la restauración de las dos casas. Porque pues de verdad, si uno clama así como Bartimeo, pues deja de estar junto al camino para estar en el camino, porque es el mismo mostrándote que tú eres parte de la casa de Israel, que tú eres parte de ese Israel, y que él ha venido a buscarte, y que en este día te está diciendo pues que dejes tu manto, que dejes tu intelectualismo, que dejes tu manera de razonar. Hay mucha gente que en este día se pregunta y dice: ¿será que de verdad pues esto de las dos casas, que pues nosotros somos Israel, será cierto? Pues deja tu razonamiento, deja que el Espíritu Santo de verdad te conquiste, pues deja que de verdad Jesús te sane y que Él te dé la vista. Y pues yo creo que es tiempo de clamar así como Bartimeo, y si todavía no logras entenderlo, pero pues despójate de la capa, porque no vas a poder hacer nada si todavía sigues con tu capa. Necesitamos despojarnos de cualquier cosa que haya en nuestra mente, cualquier cosa que haya en nuestro corazón, que no esté de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, que no esté de acuerdo a lo que Él nos está enseñando. Vemos que la promesa del Eterno es algo bastante grande, algo que ya lo habían visto hace muchos, muchos años, algo que lo entendían los profetas, algo que David entendía, algo que David lo tenía bastante claro. Él mismo habla muchas veces cómo es que Yeshua iba a volver, iba a venir no solamente por la casa de Judá, no solamente por alguna parte, no solamente a recoger a los que estaban en el norte o a los que estaban en el sur.
simplemente esta promesa para algunos, sino esta promesa era para todo el pueblo de Israel, para todos aquellos que conocen su verdadera identidad. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Yeshua nos está llamando a que conozcamos nuestra verdadera identidad, que entendamos a dónde pertenecemos. No hemos sido planeados por un hombre, no hemos sido planeados por, por alguna persona importante, no hemos sido un accidente, no hemos llegado a esta tierra simplemente por casualidad, sino ha sido el Eterno mismo el que ha dispuesto todas estas cosas, el que ha puesto todas las cosas como debían de ser para que nosotros estemos aquí en este momento, en este tiempo, precisamente para entender que somos parte de la casa de Israel, somos parte de esa identidad. Si no entendemos nuestra identidad, vamos a seguir caminando al lado del camino, vamos a seguir parados tal vez o sentados o tirados, pero a un lado del camino, y no vamos a estar en el camino, no vamos a estar donde deberíamos estar, precisamente para entender las promesas del Eterno, para ver que Yeshua va a venir a juntar nuevamente las dos casas, las casas de Israel con la casa de Judá, la casa del norte y la casa del sur, y el reino de Israel va a ser nuevamente conformado. Y para eso, pues no van a entrar las personas que simplemente digan que son de tal iglesia o de tal denominación o de tal religión, y yo me he portado bien, yo he hecho las cosas así, siempre bien, siempre he sido una persona buena y honrada. Y si no se trata de eso, esto se trata de identidad. No cualquiera puede entrar a un lugar al que no pertenece. No una persona, por ejemplo, si quiere viajar a algún país, pues necesita algún documento que le autorice. Por ejemplo, para viajar a Estados Unidos uno necesita una visa, uno necesita tener la autorización si es que está entrando como extranjero, pero cuando uno tiene la identidad, por ejemplo aquí en este caso nosotros somos bolivianos, pues el hecho de ser bolivianos a nosotros nos habilita el estar aquí en nuestro país, en el hecho de estar en cualquier parte del territorio boliviano, nosotros somos libres de estar aquí, precisamente porque esa es nuestra nacionalidad. Y de la misma forma, cuando Yeshua viene a decirnos que nosotros no tenemos esa identidad que creíamos tener, no somos hijos de nuestro padre, no somos hijos de nuestra madre, sino somos hijos de Dios, somos hijos del Eterno, somos parte del pueblo de Israel. Esa es nuestra identidad, y eso es lo que nosotros necesitamos para poder volver a donde el Eterno nos quiere llevar, para ir al diseño original, para alcanzar nuestro propósito, aquello por lo que hemos sido creados, aquello a lo que hemos sido predestinados, podríamos decir, porque el Eterno quería eso, eso es lo que Él tenía planeado para cada uno de nosotros. Pero como sabemos muy bien, Él no nos va a obligar, Él no lo va a hacer a la fuerza, solamente si nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestra vieja identidad, a nuestra falsa identidad que creíamos tener. Solamente así, y buscándole a Yeshua, yendo delante de Él, postrándonos delante de Él, podemos alcanzar nuestra identidad original. Pero no solamente se queda ahí, no es cuestión de entender, entonces yo soy parte de Israel y punto, sino ahora se trata de seguirle a Yeshua, de caminar con Él como Bartimeo lo había hecho. Él había dejado su manto, había dejado su falsa identidad, va a donde Yeshua, se pone delante de Él, recibe su identidad verdadera, entiende que es parte de los hijos de Dios, y no se queda ahí, sino empieza a seguir a Yeshua y empieza a caminar en el camino junto con Yeshua, a su lado, en Yeshua prácticamente, ya no a su lado, sino él estaba en Yeshua, así como cuando Yeshua estaba orando por todos sus discípulos, incluso por los que viven en la actualidad, cuando él decía, Padre, yo oro por no solamente por los discípulos que me has dado, sino por los que van a venir más adelante, para que ellos también puedan ser uno conmigo, como tú y yo somos uno. Y eso lo decía Yeshua. Eso es lo que nosotros debemos entender. No se trata de estar a caminar al lado de Yeshua, no se trata de caminar delante de Yeshua o detrás de Yeshua, sino se trata de caminar en Yeshua. De veras, pues, que se trata de caminar en Yeshua. Así que, pues, vamos a nosotros a ver todo este asunto de verdad de caminar en Yeshua, que es muy importante, y tomar en cuenta lo que, pues, el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Así que, en esta noche, pues, entendiendo esto, para muchas personas que, pues, están escuchando esto por primera vez, decirles lo siguiente: quizás, pues, durante mucho tiempo tú de verdad te gusta, digamos, las cosas de la palabra de Dios y demás, pero pues todavía no has encontrado tu identidad, todavía estás caminando junto al camino, y hoy te das cuenta que, pues, hay algo que te falta, hay algo que todavía no logras entender, estás como que cerquita, pero todavía no. Pues hoy es el día de verdad de que entiendas que hay una identidad en Él, y eso es, pues, entender que nosotros somos Israel,
somos la casa de Israel, aquella que ha sido dispersada, y pues que le permitas al Eterno convencerte de eso y que de verdad si el día de hoy tú decides quitarte esa capa, la capa del conocimiento, la capa de pues de pensar de que de decir no, no es así porque pues fíjense que cuando uno pues empieza a seguir todo esto, pues hay muchas cosas que empiezan a chocarle a uno, ¿no? Empieza porque uno empieza a ver pues cosas que antes no veía, de repente pues uno dice, pero pues yo siempre he celebrado este otro asunto, o pues empiezan a ocurrir cosas como, por ejemplo, pensar que toda la Torah, pues la ley ya había pasado, y pues es todo un montón de cosas que empezamos a ver y a decir, si nosotros en ese momento no tiramos pues el manto que teníamos hasta ese momento, no tiramos lo que teníamos pues puesto encima, pues no vamos a poder ir detrás de Yeshua. Y hay muchos que lamentablemente en este tiempo veo pues que se han quedado así, como el ciego Bartimeo, pues ahí mendigando. Evidentemente están junto al camino, pero pues no quieren dejar el manto. Y el día de hoy Yeshua los está llamando, les está diciendo, pues les está llamando a cada uno por su nombre. Y si tú tienes confianza, pues vas a ver que si tú te acercas de verdad a Él y botas pues ese tu manto, ese tu propio conocimiento, tu propio intelectualismo, pues de verdad vas a poder entender cosas que antes nunca habías entendido. Y pues si a mí me hubieran dicho muchas de estas cosas hace unos años, pues probablemente yo no hubiera entendido absolutamente nada, pero el día en que el Eterno de verdad nos ha ido llamando, pues hemos dejado muchas cosas, hemos dejado muchas tradiciones básicamente de hombres que teníamos, que lo creíamos y que el día de hoy vemos y decimos, pero ¿cómo es que estábamos tan ciegos? Pero pues de verdad es un llamado muy importante el que hoy te hace el Eterno. Y para aquellos pues que de verdad pues ya hemos seguido con esto y que ya estamos en este asunto de entender nuestra identidad, de entender todo esto, pues es necesario que nosotros nos vistamos del manto de Yeshua, que no sigamos con nuestras propias cosas. Si bien es cierto, ya hemos entendido la identidad, pues todavía hay muchas más cosas que el Eterno quiere cambiar en nuestras vidas. Él quiere que de verdad nos vistamos de ese manto de alegría, de ese manto de justicia, que Él sea nuestro vestido, vestirnos de verdad con todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y pues que caminemos entendiendo de que no podemos seguir con nuestra vana manera de pensar. No serviría de nada, pues nos decía hace un momento Daniel, de que pues Bartimeo se acerque y nos acerque con esa emuná, de que no haya un cambio aún en su forma de pensar, en su forma de ser. Nos toca a nosotros acercarnos con toda la emuná, con esa en plena certidumbre de fe, para poder pues recibir todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, porque pues Él tiene planes con cada uno de nosotros y de verdad que en ese tiempo nos envuelve en su manto, en ese manto tan precioso que tiene para cada uno de nosotros, entendiendo pues que si Él nos está lanzando ese manto es para que le sigamos. Pero saben, hay mucha gente pues que de ese tiempo dice, no, yo me voy a quedar, no quiero soltar lo que hasta ahora tengo, pues esto he aprendido, así lo dice la tradición, así lo dice mi religión, y pues no se quiere soltar, pues lamentablemente Él no te va a obligar. Sin embargo, si tú estás dispuesto a quitarte tu manto, pues vas a entender cosas tremendas el día de hoy. Ahí donde están, pues vamos a orar. Padre amado, Padre bendito del cielo, en esta noche, Papito Santo, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos muestras en este tiempo. Agradecidos, Padre amado, porque en este tiempo, Señor, podemos ver muchas cosas, Papito amado. El día de hoy venimos a ti, Señor. Algunos papás así como Bartimeo, Señor, entendiendo que por mucho tiempo, Señor, hemos estado junto al camino. Allí, Señor, caminando junto, casi cerca, pero no contigo. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque mucho tiempo no hemos entendido muchas cosas tuyas. Pero hoy, Señor, nos alegra tanto saber que tú nos estás llamando, que no somos nosotros, Señor, sino eres tú, Señor, quien nos llama. Eres tú quien empieza a buscarnos, quien empieza a estar detrás de cada uno de nosotros. Tú eres, Señor, el eterno Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres, Padre amado, quien nos busca. Tú eres, amado Dios, quien está ahí buscando a cada uno de nosotros, Padre amado, llamándonos.
Y el día de hoy, Señor, quitamos de nuestra vida todo manto, Señor, que no te agrada. El día de hoy renunciamos al intelectualismo, a los celos, a la mentira, a todo aquello, Señor, que nos impide acercarnos a ti. Durante mucho tiempo, Señor, hemos pensado que con nuestro manto podíamos, que nosotros solos íbamos a alcanzar algo, pero hoy entendemos, papá, que es tu manto precioso el que necesitamos, que eres tú mismo, necesitamos vestirnos de ti como con manto de alegría, como con manto de justicia, si queremos vestirnos, Padre amado, porque hoy entendemos, papá, que tú nos estás llamando, y hoy con plena confianza, en plena certidumbre de fe nos acercamos a ti, Señor, primeramente a pedirte perdón, porque durante mucho tiempo no solo hemos permanecido ciegos, sino que nos gustaba estar ciegos, no hemos oído a tu voz, no hemos oído tus ordenanzas. Y en segundo lugar, Padre amado, pedirte, Señor, que tú cambies este corazón, Señor. Este corazón, Señor, que pongas un corazón, papá, blandito, que te tema, que te sirva. Que haga, Señor, tu voluntad a cada momento y a cada instante. Que de verdad, Señor, podamos, papito amado, servirte con todo nuestro ser. Cuando vemos, Señor, todo lo que habías hecho, Señor, allí con Elías, Señor, con Eliseo, todo lo que representaba, pues de verdad empezamos a ver los grandes planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Nada queda así, Señor. Todo tiene un propósito, todo tiene un lugar, Señor. Y nosotros sabemos en este tiempo que tú tienes un plan, que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Porque de verdad tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Príncipe de Paz. Tú eres el Rey y Señor, el Alfa y el Omega, el Alfa y el Omega decimos, papá, y aún, Señor, nos empezamos a dar cuenta, Señor, que nos faltan tantas cosas, papá, nos faltan de entender, Señor, tantas cosas, papito amado, porque todavía no estamos comprendiendo muchas cosas, Padre amado, que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros. Y pues en este tiempo podemos ver, Señor, que tú nos empiezas a mostrar, Señor, la identidad, el Aleph Tav, ahora que entendemos, Padre. Y hoy, Señor, te pedimos, papito amado, que tú de verdad nos enseñes a vivir, Señor, de acuerdo a esa identidad, porque no solamente, Señor, es entenderlo, sino es vivir, Señor, vivir conforme a lo que tú tienes. Si es verdad, en este día nos vestimos de ti, Señor, y empezamos a seguirte en el camino, Padre. Eso representa, Señor, que ya no caminemos en nuestros propios asuntos, sino que caminemos en tus asuntos, que aprendamos a vivir contigo, que aprendamos a preguntarte a cada momento. Vestidos de ti, Señor, significa que a cada instante no velemos por lo que a nosotros nos agrada, sino por lo que a ti te agrada. Que te preguntemos, Padre amado, y el día de hoy te preguntamos, Señor, ¿cómo podemos agradar tu corazón? ¿De qué manera, Padre amado, podemos agradarte? ¿De qué manera podemos buscarte, papá? ¿De qué manera podemos hacer tu voluntad? Porque hoy reconocemos, amado Dios, de que muchas veces no hacemos lo tuyo, papá. Estamos tan preocupados en nuestras cosas. Estamos tan ensimismados, Señor, en las cosas de este mundo que olvidamos que lo esencial eres tú. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día y que de verdad seamos vestidos, Señor, de verdad de tu manto, papá, que tú seas nuestro manto, Padre amado, y que cada día, Señor, cada día estemos más limpios, más listos para esperarte, Padre amado, porque hoy entendemos, Señor, que tú tienes bellos planes para cada uno de nosotros y que a pesar de que muchos pensemos de que esto no se va a lograr, pues vamos a entender de que tú tienes un plan. Hoy, Señor, renunciamos, Señor, a nuestros planes y de verdad ponemos en nuestra vida los tuyos, papá, porque tú tienes planes de bien, lo dice tu escritura. Tú en este tiempo tienes planes de bien, tienes muchas cosas para nosotros. Queremos ser parte de todo aquello que tú has estado haciendo para nosotros, de todo lo que tú has estado formando para nosotros, porque sabemos que tú tienes algo para nosotros, pero que no nos vas a obligar, papá. Hoy, Señor, renunciamos a ese manto
que teníamos esa identidad antigua y hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, para que tú nos adoptes como hijos y tener esa verdadera identidad, Padre amado. Primeramente, Señor, creyendo que Jesús es el Señor y Salvador y entendiendo también, Señor, que ahora somos ese pueblo santo y kadosh, es Israel. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo, por este tiempo que tú nos das, Señor, de aprender tu palabra, de aprender del Eterno. Y en el nombre de Yeshua tomamos poder y autoridad. Y oíganme bien todos ustedes, demonios inmundos, toda fuerza de maldad, toda potestad demoníaca, toda hueste celestial. En el nombre de Yeshua, oíganme bien, hombres fuertes, celos, mentira, familia, perversidad, pesadez, prostitución, sordomudo, temor, atadura, anticristo, orgullo. En el nombre de Yeshua los atamos y los echamos fuera. Sueltan ahora mismo, se van al abismo en el nombre de Yeshua. Suelta nuestra vida, suelta nuestro consciente, suelta nuestro inconsciente, suelta la memoria RAM, suelta nuestro hipotálamo, suelta nuestra cerviz. En el nombre de Yeshua se van al abismo, no tienen arte ni parte en nuestras vidas. Sueltan nuestras vidas, sueltan nuestras mentes, sueltan todo nuestro ser, sueltan, se van al abismo en el nombre de Yeshua, no tienen lugar en nuestras vidas, se van al abismo en el nombre de Yeshua. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre Celestial, porque tú nos estás librando, Señor, y el día de hoy, Señor, tenemos tu mente, Señor, nos cubrimos de ti, Señor, que ese manto precioso que eres tú mismo, Señor, esté llenando cada vida, Señor, cada hogar, papá. Tú eres, Señor, y no vamos a rechazarte, Padre amado, sino que vamos a seguirte y a servirte, Señor. Hoy, Señor, renunciamos a todo aquello, Señor, que está en oposición a ti, Señor. Solamente queremos hacer tu voluntad, papá. Ayúdanos a permanecer en esto, que no sea solamente una oración, papá, sino que cada momento de nuestra vida tengamos esa idea, papá, de hacer tu voluntad con tu poder. Y no simplemente, Señor, nuestras ideas, nuestras metas, lo que nosotros queramos. Gracias, Padre amado, por habernos hecho entrar en el camino, papá, porque hemos encontrado la senda antigua. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito. Bendecimos a mis hermanos donde quiera que estén. Bendecimos, Señor, a cada persona que esté escuchando, Señor. Señor, guarda esa casa, papá. Guarda a la persona que está escuchando. Cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, el dintel de sus puertas, los postes de su puerta, y ninguna mortandad toca la morada en el nombre de Yeshua, porque tú estás, Señor, delante de cada uno de ellos. Tú estás, Señor, ahí tocando, haciendo, Señor, lo tuyo, lo que tú tienes preparado para cada uno, Señor, de los que están allí, Señor, porque hay planes con cada vida, Señor, y que el propósito que tú tienes, Señor, se cumpla en cada uno de nosotros. Pedirte perdón, Señor, aún por tus hijos desobedientes, por Ismael, por Esaú, por no haber entendido que aún para ellos, Señor, tú tenías un plan, porque lo que tú tienes, Señor, y lo que tú quieres, más bien, Padre amado, es la salvación de todos, papá, y aún, Señor, los que están fuera, Señor, pueden ser injertados a tu libro original. Y en este tiempo, Señor, te pedimos por eso, te pedimos por las dos casas, Padre amado, que de verdad podamos entender que tú eres el Rey, Jesús el Rey, y también que hay que obedecer tu ley, Padre amado. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito, por esta temporada tan hermosa, Señor, que nos permites orar, buscarte, papá, y también te pedimos, Señor, en esta noche, que tú nos ayudes, nos enseñes, Señor, a seguirte con todo el corazón, con toda la mente, Señor, que en ningún momento nos apartemos de ti. Agárranos fuerte, Padre eterno, agárranos, papá. No permites que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Gracias, Padre amado, gracias, Padre celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el nombre de Jesús, escúchenme bien. Cielos, tierra, luna, estrellas, todos los recursos naturales. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Yeshua es su nombre. Y en el nombre de Yeshua están desatados para adorar al Rey de Reyes. Y también escúchenme ustedes, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, porque viene una gran redención de almas. En el nombre de Yeshua, Señor, agradecidos contigo, te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues y en esta noche también está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos.
Dios mío, tú encenderás mi lámpara. Yahweh mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios perfecto es en su camino y acrisolada la palabra de Yahweh. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. ¿Y quién hace perfecto mi camino? ¿Quién hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Es la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su gloria! ¡Más ¡Más gloria! gloria! ¡Que vive! ¡Yeshua! ¡Yeshua! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su gloria! ¡Más ¡Más gloria! gloria! ¡Un grito de júbilo con una vueltita! Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios, para nuestro Señor, para el Rey de Reyes, Señor de Señores, mis hermanos. Amén. Amén. Bolivia es de Cristo, mis hermanos. Territorio ungido del Espíritu Santo es Bolivia, mis hermanos. Hasta Amén. mañana, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Amén, bendiciones. Y bueno, pues bendecimos tu vida, papi, que Dios te bendiga. Y ya nos vamos despidiendo de cada personita, pues, que está con nosotros. Les decimos a todas las personitas que están allí, a todas las familias, que Dios les rebendiga. Y tenemos a la familia Murillo Ayala, Benjo, pues bendiciones, Davichito, JJ, Sarita, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparo, Daniel, tía, bendiciones, tío, bendiciones en Jesús. Hasta mañana, hermanos, bendiciones. Jesús, hasta mañana en Jesús. Bendiciones, hasta mañana en Yeshua. En Jesús, hermanos, bendiciones. Amén, amén, bendiciones. Y bendecimos pues allí a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana en Yeshua, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones en Yeshua. Amén, en Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendecimos pues también allí a mi hermano Ismael. Que Dios te bendiga, Ismael. Muchas bendiciones, hermano Amparito, hermano Jaime, Daniel Igor, hermanos. Muchas bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. Shabbat Shalom. En Yeshua, Shabbat Shalom, hermano. Que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones pues también allí para mi hermana Tessa, preciosa. Bendiciones para pues ahí mi hermano George, mi hermana Bea, que Dios les bendiga ahí, Mayra, Anthony, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito. Yeshua. Amén. Bueno, pues bendiciones a toda la familia en Yeshua. ¡En Yeshua! ¡Feliz Shabbat Shalom! Amén. Amén, amén. Bueno, pues y también bendecimos allí a la familia Paredes Guayas, Brittany, bendiciones, bendiciones ahí pues a todas las pequeñas, a Belinda, Briana, también a Matías, pues que Dios les bendiga, bendiciones, a mi hermano Henry y a mi hermana Janet también, bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito. Amén, bendiciones, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, hermana Amparito, en Yeshua. Amén, y bendecimos pues también ahí a Sara y su pandilla, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les rebendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Y bendecimos pues también allí a la preciosa pues que está ahí, la familia Guayas Canaviri. Keila, bendiciones, bendiciones pues ahí a cada uno de los que están
pues en la familia Guayas Canaviri, tenemos ahí el hermano René, hermana Sonia, Neila, pues Keira que está ahí también, Ojitos de Guapurú y Fernando, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito en Jesús. Hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos pues también allí a pues mi hermana Norquita, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, Gogo, Martita, don Jaimito, tía Juanita y queridos hermanos, buenas noches, Shabbat Shalom en Yeshua. Shabbat Shalom, Norquis, que Dios te bendiga. Bendecimos también pues a nuestra hermana Melvin Maya, que Dios les bendiga, a toda la familia también bendiciones. Bendecimos pues también ahí a toda la familia y a la Campos, que Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones, Amparo, Daniel, Igor, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente. Y a todos los que escuchan también grandes bendiciones, a todos los que escuchan el programa. Hasta mañana, Shabbat Shalom en Yeshua. Hasta mañana, Shabbat Shalom en Yeshua, y bendecimos pues a cada una de las vidas que están con nosotros ahí, tía Luisa, bendiciones también pues ahí a Helen Pérez y toda su familia, pues a la familia López Tito, que Dios les bendiga, muchas bendiciones mis hermanos. Bendecir también a Helen Pérez y a toda su familia, a la familia Quispe Cosío, la familia pues que está ahí a Jata Cosío también allá en La Paz. Bendecir también pues allí a Tatiana, bendecimos también allá en Chayapata, tía Juanita, bendiciones, bendiciones tío Lucho, bendiciones tía Hilda, tío Lindo, tío Cocolizo, tía Lucy, tía Mari, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bendecimos a toda la familia Carlos Gómez, Jonelí, Sabdi, Génesis, Mariam, Tirsa, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, bendiciones también pues ahí para toda la familia de Coca-Cola. Que Dios les bendiga mis hermanos, un abrazo a la distancia, y bendecimos pues también a todas las familias que están allí en Chayapata, la familia Lobo, bendiciones, bendiciones también pues allí a cada una de las familias Choque González, Cayaguara también. Que Dios les bendiga, bendecimos a mi hermana Zulema Paredes también, que Dios le bendiga y a toda la familia, a mi hermana Berta Canaviri, ahí en Cochabamba, a todos los que están allí, bendiciones, que Dios les bendiga. Bendecimos allí en Santa Cruz a Pamela, Catherine y a todos los que están escuchando pues el programa, que Dios les bendiga mis hermanos. Nos vemos el día de mañana, mis hermanos, bendecir a todos los que están en el extranjero, que Dios les bendiga en Yeshua, hasta mañana. En su punto, Radio Online.